Bienvenido a este congreso virtual. Primero, dar las gracias a los organizadores por contar conmigo, la verdad es que me hace muchísima ilusión. Por eso, cuando me propusieron la preparación de esta ponencia, enseguida pensé que las técnicas de biología molecular podrían ser un tema muy interesante, ya que todos los profesionales hemos oído hablar de este término, pero creo que era adecuado desgranar sus características y su importancia aplicada al diagnóstico clínico. Mi nombre es Pilar Puente, yo soy técnico de laboratorio y trabajo en el Hospital Virgen de las Nieves. ¿Cómo vamos a organizar esta ponencia? Bueno, pues hablaremos un poquito de la introducción, ahí empezaremos con pondremos nuestro punto de inicio, definiremos la biología molecular, cuáles son sus principios básicos, qué técnicas son las que se utilizan. Nos vamos a centrar principalmente en la técnica de la PCR porque es una de las técnicas más habitual y qué importancia tiene en el laboratorio clínico y por tanto en el diagnóstico de enfermedades tanto genéticas como microbiológicas, en el seguimiento de tratamientos, en el cáncer, etcétera, etcétera. ¿Por qué vamos a estudiar este tema? Pues está claro, creo que es un tema que además es de actualidad. Todos los días podemos oír en las noticias que se ha descubierto genes nuevos, que se conoce el mecanismo de actuación de una determinada proteína, que se puede hacer un diagnóstico de microorganismos rápido, etcétera, etcétera. ¿Es la biología la ciencia omnipresente en el laboratorio clínico? Sí, ya todos los laboratorios tienen técnicas de biología moleculares incorporadas en su cartera de servicios, tanto en genética como en inmunología, como en microbiología. Pero ¿cuánto sabemos de estas técnicas de biología molecular? La verdad es que cada vez más. Los profesionales ya sabemos qué tipo de muestras son, para qué se utilizan, pero a mí me parece importante que veamos de forma breve cuál es el alcance de estas técnicas. Vamos a comenzar. Entonces, la definición de biología molecular se inicia con el descubrimiento de la molécula estrella, que es la molécula ADN. Esto fue en el siglo XIX, cuando Mieser, que era biólogo y médico, estudiando los núcleos del leucocito, encontró una molécula a la que llamó nucleína, que era la que transmitía la información genética. Posteriormente esto fue el ADN. Pero fue en el siglo XX cuando nace la biología molecular apoyada en la física. Fue Rosalind Franchi, una química, la que mediante difracción de rayos X nos mostró que la molécula de ADN tenía dos cadenas. Luego, Watson y Crick, utilizando esta misma técnica, basándose en esos resultados, definió tanto la estructura como la composición química del ADN. Por tanto, la biología molecular consiste en el estudio de la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente importantes. Preferentemente se va a dedicar al estudio del comportamiento biológico de las macromoléculas, entre ellas las enzimas, las hormonas, los ácidos nucleicos dentro de la célula, y va a explicar las funciones biológicas del ser vivo a este nivel molecular. ¿Qué es el ADN? ¿Cuál es su estructura? El ADN es una cadena que está formada por grupos fosfatos, azúcares y bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas son 4 que van a tener una complementariedad entre ellas que permiten que la estructura del ADN sea de esta doble cadena con una cierta consistencia. Las cadenas son antiparalelas, podemos ver que los azúcares están posicionados de una forma en la cadena de la izquierda y de otra forma antiparalela en la cadena de la derecha. En un esquema sería una doble hélice súper enrollada, pero vamos a verlo un poquito más claro. En este esquema podemos observar cómo los fosfatos, los grupos fosfatos y los azúcares se van a situar en el exterior de la hélice, mientras que en el interior se localizan las bases nitrogenadas que presentan esa complementariedad de los que os hablaba, a tipo de cremallera. La complementariedad de bases es fundamental porque permite que la secuencia de una cadena sencilla de ADN actúe como un molde para la formación de una copia de ADN, en un proceso que se conoce como replicación, o de ARN mensajero, en lo que conocemos como transcripción. Pero claro, el material genético, por ejemplo, del ser humano puede llegar a medir 2 metros, y 2 metros tienen que contenerse en un núcleo de una célula, que estamos hablando de micrometros. Hay que llegar a reducir toda esa información a niveles microscópicos. Entonces, ¿cómo lo hace? La cadena de ADN se va superenrollando en sí misma cada vez más, anclada mediante unas proteínas que se conocen histonas para que no se vuelva a desenrollar. Esto va cogiendo una estructura y forma lo que llamamos cromatina.
La cromatina se va a organizar en cromosomas. El número de cromosomas es propio de la especie y veremos nuestra dotación cromosómica. ¿Cómo se transmite la información? Pues el ADN que se encuentra en el núcleo va a ser replicado para poder ser transcrito a RNA. El RNA, que se conoce como mensajero, ya sí es capaz de salir al citoplasma, donde los ribosomas son capaces de traducir esa información genética y la van a traducir a una proteína. Las proteínas pues son numerosas: la insulina, la hemoglobina, la hormona tiroidea, etcétera, etcétera, que luego harán su efecto en las zonas del organismo humano donde se requiere. La información está codificada en el código genético. El código genético es la secuencia de todas las bases nitrogenadas que contiene el ADN: adenina, timina, guanina, citosina, organizadas de una manera determinada. Este código genético es específico de individuo, aunque son similares, varían en zonas puntuales que hacen que este código genético solo sea tuyo, igual que la huella dactilar. ¿Cómo es el código genético? Es universal. Todos los seres vivos lo utilizan. Es verdad que hay algunas excepciones de algunas bacterias que tienen unos pocos tripletes, pero en general todos los seres vivos tienen un código genético. Se basa en una secuencia de 3 nucleótidos o tripletes. ¿Esto qué quiere decir? Que la información genética va a ir leyéndose de 3 en 3. No es ambiguo porque cada triplete tiene su propio significado y todos los tripletes van a tener sentido. O bien codifican un aminoácido que formará posteriormente parte de la proteína, o bien indican señales de inicio o parada de la lectura. Está degenerado porque hay varios tripletes para un mismo aminoácido, es decir, hay codones sinónimos. Carecen de solapamiento, es decir, los tripletes no comparten bases nitrogenadas, y su lectura es unidireccional. Se leen en el sentido 5', 3', y no en el otro sentido que sería 3', 5'. Los genes, que son segmentos de ADN que van a codificar una proteína, se consideran la unidad de almacenamiento de información genética y la unidad de la herencia. En un cromosoma podemos encontrar diferentes genes. Estos genes fueron estudiados o se están estudiando en el proyecto Genoma. El proyecto Genoma tiene unos objetivos principales: identificar todos los genes humanos, realizar mapas genéticos que indiquen la posición relativa de esos diferentes genes y confeccionar mapas físicos que presenten la secuencia de nucleótidos de cada gen. Eso se hace con el cariotipo, que lo que consiste en bandear los cromosomas identificando regiones concretas del ADN. En este caso es un cariotipo de una chica porque tiene 2 cromosomas X. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 22 son autosómicos, codifican diferentes proteínas, diferentes características, color del pelo, color de los ojos, etcétera. Y luego tenemos un par sexual, que es el que determina si eres hombre o mujer. Pues el X, en este caso, que está duplicado, es una chica. Vemos la relación que tiene el número de genes con otros seres vivos, con otros animales. Pues el ser humano, que tiene aproximadamente entre 30.000 y 40.000 genes, tiene una relación con el gusano, que tiene 19.000 genes. En un 20% somos idénticos. Con la mosca, con sus 13.000 genes, compartimos un 60%. Con el ratón, que tiene el mismo número de genes que nosotros, es decir, sobre unos 30.000, somos en un 70% idénticos en cuanto a los genes. Pero el ser vivo con el que compartimos mayor número de genes es el chimpancé, que con 30.000 genes somos en un 98% idénticos. Por lo tanto, es muy obvio y coherente pensar que nuestros antecesores son los primates. Este cariotipo, que ya lo podemos ver aquí más clarito, es de un chico, tiene X, pues vemos nuestros 22 pares de cromosomas autosómicos y el par sexual. Con esta técnica lo que podemos observar es si hay deleciones, es decir, nos falta un trocito en alguno de los cromosomas y por lo tanto tenemos una deficiencia, o bien tenemos una duplicación. Podemos recordar la trisomía del par 21 en los síndromes de Down. Entonces esta técnica es muy importante, sobre todo en el consejo genético. Ayuda a ver a potenciales padres cómo van a ser sus hijos, por ejemplo. Pero todo esto está basado en las técnicas de biología molecular, que juegan un papel importante en la actualidad en el diagnóstico y en el seguimiento clínico tanto de enfermedades hereditarias como de enfermedades infecciosas como del cáncer.
tienen una elevada especificidad, es decir, son muy directos en lo que queremos estudiar, y sensibilidad, es decir, pequeñas cantidades de material nos va a permitir hacer estudios de composición de genes, de sensibilidad a antimicrobianos, etcétera. Tiene un elevado coste, esa es la única pega, pero es verdad que hoy en día pues se va abaratando, porque los equipos se están haciendo más automáticos, porque los reactivos pues cada vez son más fáciles de obtener, pero eso no quita que requiera instalaciones específicas para evitar el gran problema que es la contaminación y que el personal esté especialmente instruido. La técnica estrella, como os comenté, la reacción en cadena de la polimerasa. Consiste en amplificar millones de veces fragmentos específicos de ADN. Es como si tuviéramos una fotocopiadora en la que ponemos ese fragmento y ya podemos darle a un número ilimitado de copias. ¿Qué hace posible que esto se pueda amplificar tantas veces? La enzima DNA polimerasa. Su descubrimiento fue uno de los mayores avances en el campo de la biología molecular. Nuestro objetivo es detectar ese ADN por diferentes técnicas que ya son mucho más fáciles. Entonces consiste en que si yo quiero ver si, por ejemplo, un bebé tiene VIH, pues voy a amplificar un trocito del ADN del VIH que sé que es específico del VIH y poderlo detectar después. La reacción en cadena de la polimerasa lo que consiste, por tanto, es que una vez desnaturalizado el ADN, es decir, separadas sus dos cadenas, le añadimos un cebador y por medio de la extensión del cebador, es decir, va a copiar el trozo que nosotros queremos amplificar, y a través de ciclos, de repetición de ciclos, lo que vamos a conseguir es que de una copia obtengamos numerosas copias y a partir de ahí pues ya podemos detectar de diferentes maneras. Por lo tanto, la PCR es la amplificación de ADN in vitro por medio de la polimerización en cadena de ADN, utilizando un equipo que se llama termociclador. El propósito de la PCR es hacer muchas copias de un fragmento de ADN. Se realiza la amplificación de un segmento específico de ese ADN, teniendo, como he comentado, poco material disponible. Por último, vamos a ver algunas de las implicaciones que tiene en el laboratorio y, por tanto, en la medicina. Podemos hacer diagnóstico prenatal. Es muy importante porque hay parejas que, bueno, tienen en sus genes, sin saberlo, algunos síndromes muy graves. Entonces, pues un diagnóstico prenatal ayuda a esos padres y evita el sufrimiento posterior de ver a hijos, pues bueno, no tan sanos como se desearía. Podemos detectar alteraciones numéricas y estructurales de los cromosomas y muchísimas enfermedades, que no es el tema de esta ponencia explicároslas, pero las alteraciones numéricas y estructurales de los cromosomas provocan numerosos síndromes muy graves también. Podemos detectar virus y bacterias patógenas. La detección de virus hizo o permitió un avance muy importante porque permitía el diagnóstico muy rápido a priori, pues por ejemplo del VIH, de toxoplasma, de otra serie de microorganismos que eran muy agresivos. Podemos detectar los genes de resistencia a antibióticos, por ejemplo. Podemos hacer un diagnóstico y tipificación de agentes infecciosos, que muchas veces era muy difícil porque había que esperar bien a que el organismo hiciera su respuesta inmune, o bien eran imposibles porque no podíamos cultivar. Podemos investigar los mecanismos de carcinogénesis, es decir, cómo se produce el cáncer, por qué estamos desarrollando un tipo determinado de cáncer, y ver si somos portadores de esos oncogenes y bien de genes supresores del tumor. Esto es otra de las áreas muy interesantes y que podemos quedar emplazados para otra ponencia para poder explicar qué son los oncogenes. Detección de mutaciones, translocaciones, deleciones y duplicaciones cromosómicas. Esto está relacionado con las alteraciones numéricas y estructurales. Ambas alteraciones lo que van a producir son síndromes graves. Podemos estudiar el cáncer hematológico, se está estudiando mucho con la biología molecular. Los mecanismos de resistencia a la quimioterapia, por qué unos individuos responden mejor a la quimioterapia y otros no. Y el diagnóstico molecular de enfermedades genéticas, esto es fundamental. Hoy en día el diagnóstico molecular se hace necesario en muchas de las enfermedades genéticas. Tenemos otra línea de estudio que es la terapia génica. Vamos a curar con genes. Es verdad que ese es un tema que es muy delicado y es verdad que tendríamos que tratarlo con mucha cautela, pero la terapia génica es una alternativa
que puede permitir la curación o mejora de diferentes patologías. Y por último, y como mención un poco especial, tenemos la identificación parental. La medicina forense está basada en este tipo de técnicas, por ejemplo, técnicas que van a identificar al padre o a la madre, e incluso técnicas que nos van a identificar al individuo. Recordad los desastres que hemos tenido últimamente, y la única posibilidad que se tiene de poder identificarlo es a través de técnicas de ADN. Por lo tanto, esto queda abierto. Yo os emplazo a una nueva fase, otra etapa en la que podemos ir avanzando en características más específicas de la biología molecular. Por último, solo me queda daros las gracias. Espero haberos transmitido pues por lo menos una curiosidad por la biología molecular. Espero haberos hecho llegar mi ilusión por este tipo de técnicas. Muchas gracias.